El patrimonio conventual, su presente y su futuro. Se trata del curso de verano organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, que comienza mañana jueves y en el que se pretende presentar la situación por la que atraviesan los conventos de monjas, tanto en la ciudad de Toledo como en otros lugares de España. Valorar sus conjuntos patrimoniales y conocer las intervenciones realizadas para su conservación y planes de futuro. De todo ello nos va a hablar hoy el director de este curso, el profesor Carlos Vizuete, hoy, aquí, en Otras Miradas. Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Vizuete, que es el director del curso de verano de este año que organiza la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a venir a Otras Miradas. Bueno, el curso de verano que se celebra mañana jueves y el viernes y que trata del patrimonio conventual presente y futuro. Sí, es un curso de verano que está en el programa de actividades de cursos de verano que organiza el Vicerrectorado tiene un nombre muy largo, extensión, cultura, deporte y no sé qué, que está en Cuenca, que es quien coordina los cursos de verano de la universidad. Creo que este año hay 31. Y uno de ellos es este que propusimos desde la Facultad de Humanidades de Toledo para celebrarse precisamente mañana y pasado en nuestra facultad. Entonces, cuando haces la propuesta, presentas un proyecto, un programa, un presupuesto y la resolución fue favorable y por lo tanto empezamos a trabajar a partir del mes de marzo para ir ajustando esa propuesta inicial. Y llega ya el momento en el que vamos a tener la realización del curso. O sea que sí. Es un tema muy interesante, ahora mismo está muy en el tema en la calle, se habla mucho de este tema del patrimonio conventual. En la ciudad yo creo que empieza hace un año, tuvimos otro curso de verano organizado también por la facultad, dirigido por Ricardo Izquierdo, que trataba de las ciudades patrimonio, dado que el año pasado se celebraba el 30 aniversario de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad, y entonces cuando se estaba diseñando el curso, Ricardo Izquierdo me preguntó, o me pidió que si yo podría tener una intervención para hablar del patrimonio conventual. Entonces yo di una conferencia en ese curso de verano que se llamaba el patrimonio de los conventos de Toledo o algo así. ¿Está en peligro el patrimonio de los conventos de Toledo? Creo que esa era era una pregunta, y entonces yo abordaba la situación de los conventos toledanos. Eso tuvo una acogida para mí sorprendente en los medios de comunicación, y quiero decir que yo no creí que porque fuera a hablar de cuál era la situación por la que estaban atravesando los monasterios y los conventos toledanos pudiera tener ese eco mediático, como se dice ahora. Eso llevó a que desde el Museo Sefardí, que organizan un ciclo de conferencias a lo largo de todo el curso, que se llama De los lunes al sol, Santiago Palomero me volviera a invitar para hablar de lo mismo 6 meses después. Entonces, en el mes de enero, a finales del mes de enero de este año, yo volví a hablar de esta situación de los conventos toledanos, de los conventos y del patrimonio de los conventos de la ciudad de Toledo. Y también tuvo aquello una repercusión mediática porque estaba en el ambiente de la ciudad. Yo creo que desde el año 16, con el cierre de los conventos de Santa Úrsula y Santa Clara, había una especial sensibilización en distintos ambientes de la ciudad con relación a la vida religiosa, menos y más con relación al patrimonio histórico y cultural o artístico de los monasterios toledanos. Eso tuvo, como tú bien sabes también, una repercusión mediática que llevó a que nos planteáramos quizás tener una intervención para tratar exclusivamente del patrimonio conventual en esta actividad que vamos a empezar mañana. Y por lo tanto esta es, diríamos, la génesis, cómo se ha ido
configurando este problema al que la facultad y yo venimos dedicando. O sea, no es una cosa que se nos haya ocurrido ayer, sino que venimos dedicando por lo menos algo más de un año, ¿no? Dentro del marco del patrimonio de la ciudad, el patrimonio de los conventos y de los monasterios toledanos. El problema realmente radica también en las comunidades religiosas, como decías, ese es el problema, la edad cada vez más avanzada de las religiosas y la incapacidad para poder mantener ese... Normalmente cuando se habla de esto, las informaciones que aparecen en la prensa es por falta de vocaciones, y la inmediata es se cierra un convento y demás. Bueno, por falta de vocaciones. No se está produciendo o no se ha producido desde hace años eso que podríamos llamar la tasa de reposición. Las religiosas podemos decir que son longevas, porque hay comunidades en las que hay monjas de 80 y de 90 años, y pueden llevar 50 o 60 años de vida religiosa. Luego hay una longevidad, pero claro, en el momento en el que una comunidad nos encontramos con que hay 5 o 6 hermanas que tienen más de 75 o más de 80 años, y que las más jóvenes pasan también de los 50, y no hay novicias o profesas jóvenes que vengan a sustituir o a reponer los huecos dejados por aquellas que por ley natural han ido desapareciendo en los últimos años, y tenemos, vamos, inminente su desaparición porque son monjas muy mayores. Lo que se produce es una reducción del número de las religiosas en las comunidades. Luego tenemos un descenso del número de religiosas y un envejecimiento. Yo creo que hoy es quizás el problema más importante, un envejecimiento terrible de las comunidades, de tal forma que en algunos casos se encuentran con dificultades para poder llevar a cabo lo que sería una vida comunitaria normal, porque si es necesaria la atención de algunas de ellas que se encuentran impedidas, pues tú dime a mí cuál es el futuro, ¿no? Esto las distintas órdenes han tratado en algunos casos de solucionarlo fusionando monasterios. ¿Por qué? Sería más fácil atender en un solo lugar a 10 monjas que se encuentran en condiciones de necesitar asistencia que tener 2 centros distintos con 5 cada una. Entonces, evidentemente, esto lo que parece es que nos va, eso llevaría al cierre de un monasterio, la concentración en otro, la pérdida de ese monasterio en uno de los lugares, de los 2 lugares, pero tampoco asegura la pervivencia del segundo monasterio, porque lo que se han juntado allí es pues como una casa de un geriátrico, ¿no? O sea que si no hay si no se suscitan vocaciones, y si no ingresan jóvenes en estos monasterios, lo que vamos es caminando inexorablemente a la desaparición de algunos, de muchos, no sé cuántos de estos monasterios que hoy vemos. ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues yo creo que es una razón sencilla y compleja. Vamos a ver. Las monjas no caen del cielo. Bueno, claro. Las monjas no son extraterrestres, ¿no? Sino que surgen de la sociedad, del entorno. Entonces, si nuestra sociedad hoy no aprecia la vida religiosa. Yo creo que ha habido un cambio. O sea, las monjas que ahora no se dedican a la vida contemplativa, pero estamos hablando de las monjas de la vida contemplativa, que son las que están en peligro. Yo creo que ahí es el problema, no es que no haya vocaciones, sino que no hay vocaciones para determinado tipo de cosas. Pero bueno, son fruto de la sociedad del entorno. Entonces, si no hay aprecio por la vida contemplativa, pues no voy a decir, no se suscitan vocaciones. Dios sigue llamando, pero quizás o no se escucha o no se responde. Entonces, si una sociedad como la nuestra se encamina hacia un proceso acelerado de secularización, en algunos casos de descristianización, pues bueno, la Iglesia
sobrevivirá, y la vida religiosa ha pasado por periodos terribles, y probablemente, como te decía antes de empezar el programa, la vida religiosa no desaparecerá, pero se transformará en cuanto a las formas. Entonces, el momento presente para la mayor parte de los monasterios de monjas contemplativas es de estar abocados o estar amenazados por esta crisis de carácter demográfico y por esa falta de respuesta de vocaciones a la llamada del Señor a la vida contemplativa. Esto no tiene nada que ver ni con el patrimonio, ni con nada de esto. No. Esto forma parte de algo que es espiritual. Y entonces la respuesta para salvar las comunidades tiene que tener una respuesta o una solución de carácter espiritual. Quiero decir, que a nosotros nos tocará, y lo digo porque estamos en casa, quiero decir que claro. Nos tocará rezar por las vocaciones y sostener la vida de los monasterios y de los conventos, en la medida de nuestras posibilidades, porque las monjas contemplativas forman parte, no sé si decir, del tesoro de la Iglesia, sin decir esto, son el sostén o el alma o el corazón que late y que sostienen a la Iglesia con sus oraciones. Luego nosotros deberíamos de contribuir y de tenerlas presentes. A esto llamaba el señor arzobispo con su mensaje o su carta de la jornada Pro Orantibus. Lo que no podemos es estar de espaldas a la vida contemplativa y luego llevarnos las manos a la cabeza porque se encuentra en peligro. No sé si me explico. O sea, aquí lo que no podemos es soplar y sorber, que dicen, o sea, o apoyamos y somos conscientes de la verdadera riqueza que supone la vida contemplativa para la Iglesia, y entonces tenemos que actuar en consonancia, y si no somos conscientes de eso o nos da igual, entonces lo que no podemos luego es venir a rasgarnos las vestiduras porque se encuentran en una situación de amenaza de peligro. Pero esto es una cuestión de carácter espiritual, y esto lo tendremos que solucionar, diríamos así, los creyentes y los miembros de la Iglesia, que son a los que esto nos importa. Pero es que hay muchas veces quien habla de estas cuestiones ni son creyentes ni son miembros de la Iglesia y parece que están solo preocupados por las cuestiones de carácter material. El patrimonio. El patrimonio. El patrimonio que pertenece a las comunidades. Eso hay que dejarlo muy claro porque los conventos son propiedad de las monjas. Entonces también se ven de una manera incapacitadas porque también la edad pues les impide trabajar para poder sostenerlo. Y para ser capaces de mantener los conventos, o sea, de sostenerlos, de eso que se llamaría el mantenimiento ordinario, la luz, el agua, ya no hablamos de otros temas. Teniendo en cuenta que esas comunidades antes más numerosas que ahora, ellas eran más jóvenes, podían trabajar. Hoy día la mayor parte, en muchas de las comunidades, las monjas viven de la pensión, porque trabajaron, contribuyeron y reciben una pensión. Y dice, bueno, pues pero claro, en el momento en el que desaparecen esas monjas que estaban cobrando la pensión, se reducen los ingresos para el sostenimiento de la vida ordinaria, o sea, la alimentación, como dices tú, la luz, la limpieza, etcétera. Entonces, hay aquí una serie de problemas que, como ves, son complejos y las soluciones tendrán que ser complejas. Yo creo que la primera es la concienciación, pero esto no augura que porque nos hayamos concienciado de la existencia del problema hayamos encontrado las soluciones. Luego tendremos que pensar en las soluciones y pensar a ver qué es lo que podemos hacer para ayudarlas y para ver cómo conservamos ese patrimonio, ese riquísimo patrimonio que no es de la diócesis, que no es del Estado, sino que pertenece, como propiedad privada que es, a cada una de las comunidades religiosas. De esto nos lo va a explicar muy bien Esther Almarcha, primera conferencia, que se llama Patrimonio privado y legislación, porque el patrimonio es privado, o sea, tan privado como el Palacio de Liria es del Duque de Alba. Es que esto la gente no lo entiende, piensa que son monjas y ya es de todos. Es de todos, ¿no?
¿Y ahí qué dice el obispo? Pues el obispo dirá lo que pueda decir, pero en el gobierno del interior de cada uno de los conventos, el obispo tiene muy poco que decir. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, pero esto será de la diócesis. No, la propiedad del convento y de lo que hay dentro del convento pertenece a la comunidad religiosa. Porque esa es otra, lo que hay dentro, lo que hay el dentro rico del patrimonio convento. también artístico, cultural que hay dentro de los conventos. De eso también nos hablarán después en la tarde, en la segunda sesión, al hablar del patrimonio, hablaremos de algo que a veces se olvida y la conferencia la dará Alicia Arellano, para hablar del patrimonio bibliográfico, porque los conventos de Toledo tienen bibliotecas, unas más ricas que otras, pero algunas con libros muy antiguos. Ya no hablo de los archivos, pero dice, bueno, y esto también está en peligro. A veces solo pensamos en los cuadros, que parece que es lo único que puede atraer a los turistas para pensar en la musealización, que es lo que algunos están pensando, convertir en museos los monasterios, que sería dejarlos desprovistos del alma para lo que fue creado. De eso va a hablar Pablo del Cló, porque claro, dice, bueno, estas mujeres han ido acumulando a lo largo del tiempo, en algunos casos 600 años, un enorme patrimonio de carácter artístico, y dices, bueno, pero es que esto se pensó no para estar en un museo, sino que esto estaba en la iglesia, o esto eran cuadros de la devoción de las monjas. Sí. Y bueno, entonces esto estaba pensado, no es un objeto artístico para realizar una exposición o estar descontextualizado, como se dice ahora, en un museo. Esto se creó con una intención de carácter cultural. Y si nosotros cogemos y le quitamos este sentido, no seremos capaces de entender, ni de entender el objeto ni de entender luego el edificio. No sé si me explico. Sí. Claro, nos quedamos con cascarones vacíos. Y bueno, sí, la estructura de la ciudad permanece ya, pero esto era un monasterio y ahora es un hotel. O esto era un monasterio y ahora es un centro cultural. No sé si esto además pasa no solamente con conventos, tenemos ejemplos en Toledo de todos lados, de iglesias que son bares en algunos casos, otros son sedes de las facultades de la Sí, pero el hecho de que San Pedro Mártir o Madre de Dios, que es un convento de dominicas, que las dominicas se van precisamente porque eran una comunidad reducida, tuvieron 3 fallecimientos en un solo año, las que quedaban estaban casi imposibilitadas, se fueron a otros monasterios y luego la orden vendió el edificio. Bueno, la universidad lo restaura, pero no es un monasterio. Nosotros estamos habitando un cascarón. Por mucho de que en algunas aulas haya pinturas o haya que hayan aparecido y tal, lo que nosotros habitamos, paseamos por unos claustros que ya no son claustros de un edificio religioso. Fue un antiguo edificio religioso ahora convertido en una facultad. Bueno, sí, hemos conservado la estructura externa y la iglesia ha desaparecido. Entonces, bueno, no tenía valor artístico porque se había hundido en el siglo XIX y la rehicieron y tal, bueno, vale. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un claustro, tenemos algunas dependencias, pero eso no es un monasterio, aunque aparentemente seguimos o hacemos una vida en el interior del monasterio. El caso de San Pedro Mártir es distinto, porque San Pedro Mártir pasa a ser propiedad del Estado con la desamortización y allí ha tenido una larga vida como dependiendo de la Diputación, utilizándolo, ¿no?, para alojar el asilo, como decíamos, y otras dependencias que dependían de la Diputación, hasta que se restaura con la intención de convertirlo no en una facultad, sino en la sede de las oficinas de la Administración del Estado en la ciudad de Toledo. Luego se cruza ahí, antes hecha la restauración, y se cede a la universidad para que instale en el antiguo monasterio
de los dominicos de San Pedro Mártir la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, nuestra facultad está en lo que fue un hospital, el Hospital de la Misericordia, que había sido también dependiente de la Diputación, hasta que la Diputación traslada ese hospital en los años 30, cuando construye el Hospital Provincial. Y luego también el edificio ha tenido otros usos, pero nosotros no estamos en un hospital, o sea, ni siquiera la estructura interna de la distribución del edificio corresponde a lo que fue el Hospital de la Misericordia. Sí, conservamos la estructura de ese edificio adaptada a las funciones propias de la facultad. Por lo tanto, buscar una vida posterior a estos edificios una vez que quedan vacíos es difícil, porque yo no sé si hay tantas facultades para meter en conventos toledanos, o hay tantos museos como para la musealización de todos los edificios de los conventos toledanos, o vamos a acabar, pues como ocurrió con Santa Paula de Granada, convertida en un hotel. Entonces vas a Granada y lo que fue el monasterio de las Jerónimas es un hotel de 5 estrellas. No sé si en Toledo tendríamos para tantos hoteles de 5 estrellas metidos en esto. A mí me parece que tratar de buscar una solución así es un poco quimérico, ¿no? Y por otro lado, la experiencia nos dice que el resultado en otras ciudades ha sido también dispar. Yo que tengo que hablar un poco o voy a hablar en mi conferencia, una introducción general de la situación en España, estoy todavía recabando datos, pero a mí las cifras últimas me daban que desde principios de este siglo habían desaparecido 125 conventos y monasterios en España de distintas órdenes. Es que van cada vez más. Sí, se acelera. El año pasado fueron 18. Ya uno más, o sea, más de uno al mes. Ha habido años en los que han sido menos, ¿no? Entonces, pero lo que llevamos de año han desaparecido 4. En el año 2018 ya se han cerrado 4. 6 meses apenas. Sí. Entonces, hay monasterios que una vez cerrados, las Trinitarias de Badajoz del año 2001, siguen cerrados y el edificio amenaza ruina. Hay otros en los que se ha buscado otra utilidad. Las capuchinas de Alcobendas, el edificio se ha convertido en un seminario Redentoris Mater. En algunos otros casos se han derribado el edificio para hacer una promoción inmobiliaria, supongo que porque no estaba protegido como bien de interés cultural en algunas zonas. Claro, porque en ese caso no pueden venderlo. Eso pasó en el caso de Granada, que cuando las monjas vendieron el edificio no estaba declarado bien de interés cultural, en el proceso se declaró y los promotores que iban a hacer allí se vieron con las manos atadas y entonces tuvieron que cambiar la opción y entonces hoy volvemos a lo del cascarón, sí, se conserva el claustro y algunas de las dependencias, pero convertidas la iglesia en salón de bodas, banquetes y comuniones, que verdaderamente es una lástima. Entonces, y el claustro, pues bueno, sí, allí ponen veladores para cenar y comer en el verano, pero entiéndeme, con lo que ha sido o con lo que fue el monasterio de Santa Paula de Granada en la Edad Moderna. Entonces, ha habido soluciones para todo, o sea, hay el traspaso, diríamos así, a otras comunidades religiosas, que podría ser una de las soluciones. O sea, para que no desapareciera la vida religiosa, aunque ahora ya no fueran de vida contemplativa, podrían ser de vida activa o nuevas congregaciones que van apareciendo, lo que ocurre es que a veces no encuentran el acomodo ahí. Quiero decir que hay en ocasiones, y en el caso en Toledo se produjo, se fueron las capuchinas y vinieron las carmelitas de Grajal de Campos. Pero el monasterio de Grajal de Campos quedó abandonado. Entonces, bueno, nosotros hemos conservado una comunidad en el edificio de lo que fue otra comunidad. En algunas ocasiones, pues hay otras nuevas órdenes religiosas, congregaciones religiosas europeas, americanas, de los nuevos movimientos que van apareciendo, que se pueden instalar en algunos de estos edificios. Se mantendría una utilización y una conservación del edificio dentro de, diríamos,
la misma actividad, una actividad de carácter religioso. El problema está en que las monjas que se van podrían llevarse los bienes muebles, que serían son suyos, ¿no? Y bueno, y ahí entonces entramos a veces en colisión con las disposiciones de la legislación tanto estatal como autonómica en cuanto a la protección de los bienes. Entonces, vuelvo a repetirte, dependiendo de las circunstancias y de los lugares, las soluciones que se han encontrado han sido variadas, ¿no? Y no podemos dar una regla, no creo que podamos dar una regla general para tratar de solucionar este problema que en España amenaza a 800 monasterios, o sea, quizás ahora ya son algunos menos, 700 y pico serán, ¿no? Pero la mayor parte, yo no sé si decir, 2/3 partes se encuentran amenazados por esta situación, ¿no? Entonces, claro, nos encontraríamos con 500, vamos a decir así, redondeando, 500 edificios a los que dar un nuevo uso. No sé si... Hay ciudades, pues como en el caso de Toledo o en Valladolid, donde hay una enorme concentración de monasterios, y si tenemos 13, en Valladolid parece que dentro de la ciudad hay 13 y en Toledo hay 14, pero hay 2 que se encuentran, uno fuera de la ciudad, uno en el polígono, claro, en el casco son 14, en el casco son 12, 12 entonces me parece. Entonces, bueno, pues estaríamos en una situación semejante a la de Valladolid. Fíjate que en toda la archidiócesis de Oviedo hay, los conté ayer, me parece que son 11 monasterios, en toda la archidiócesis. Y en la ciudad de Toledo o en Valladolid hay más. Y bueno, pues claro, pues para Toledo o para Valladolid, claro, Valladolid es más grande y parecería que aquello se puede diluir un poco más, pero ciudades como Toledo, en lo que hay una concentración de monasterios tan grande, esto supone verdaderamente un problema y el tratar de buscar una solución es complicado. Bueno, don Carlos Vizuete, muchísimas gracias por haber acudido, contarnos un poquito, unas pinceladas de este interesante curso de verano. Y bueno, que seguro que es un éxito y seguro que lo veremos en las portadas de los medios de comunicación. O en las páginas interiores. O en las páginas interiores. Muchas gracias. A ti, Celia. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.